Buenos días con todos. Hoy día vamos a realizar la capacitación de selección, uso y mantenimiento de PPs. Mi nombre es Eriel Altamirano y vamos a iniciar con la presentación. Reglas básicas para la capacitación. Prohibido el uso de celular durante la capacitación. Prohibido conversar. Y lo más importante, hay que prestar atención, ya que finalizada la capacitación se va a tomar un examen de 10 preguntas. ¿Cuál es el contenido de la capacitación? Vamos a ver una parte introductoria, luego vamos a revisar el marco legal, luego vamos a revisar cuál es la clasificación de los equipos de protección personal, ya sea para protección a la cabeza, protección a los pies, ojos, protección de pérdida auditiva, protección de lesiones en la mano y protección respiratoria. Luego vamos a revisar la parte de cómo seleccionar los EPPs adecuados dependiendo del riesgo, cuál es su uso y mantenimiento. Muy bien. Antes de iniciar, veamos el siguiente video. Introducción. La naturaleza ha adoptado de protección a sus criaturas durante un proceso de evolución a los diferentes tipos de peligros a los cuales se han encontrado expuestos. Así como podemos observar en la imagen, vemos a una tortuga, ¿no?, que por un proceso evolutivo ha desarrollado un caparazón. Este caparazón lo protege ante la adversidad de algunos determinados peligros o ante la presencia de algún tipo de depredador. Asimismo vamos a ver a un caracol que desarrolló un exoesqueleto donde se puede proteger. Asimismo verificamos también en la imagen camarones, cangrejos, mamíferos y otro tipo de insectos que desarrollan este tipo de protección. De igual manera, el hombre se protegió. A lo largo de la historia de la humanidad, las personas han inventado diversos formas de poder protegerse ante diversos tipos de peligros que pueden encontrarse en su contexto. Por ejemplo, vamos a ver ahí un caballero de la época medieval que utilizó una armadura de lata o de acero para protegerse durante las batallas, durante las guerras. Eso también ha ido evolucionando y hoy en día un soldado contemporáneo utiliza un casco, protección visual, en este caso lentes, chaleco antibala, guantes, rodilleras, botas, etcétera, ¿no? No solamente en el campo bélico, sino también en actividades deportivas. Ahí en imagen vamos a ver un futbolista, bueno, un jugador de fútbol americano profesional, en la cual utiliza casco, utiliza pechera, chaleco, utiliza también para protegerse las piernas, etcétera. Ahora, no solamente también en el ámbito deportivo, sino en el ámbito de la ciencia o la expansión, el hombre para poder llegar al espacio utiliza un traje especial que le suministra de oxígeno y que lo protege de la radiación que se encuentra en el universo. Entonces, de este modo, ante la aparición de diversos agentes agresores, se utiliza algún tipo de medio de protección que el hombre ha inventado. No solamente en este ámbito o en este contexto, sino también en los ambientes laborales, ¿no? Ojo, hay que recalcar que el cuerpo humano tiene sistemas defensivos que pueden controlar y reducir la acción de algún agente de riesgo, pero cuando los sistemas de defensa del organismo son sobrepasados,
ahí se empieza a generar el daño. Por consiguiente, se va a requerir de algún tipo de barrera entre el agente agresor y el organismo que va a ser agredido. Por eso que en el trabajo, dependiendo de la actividad, dependiendo del puesto de trabajo, la persona se va a proteger a estos diversos tipos de peligros a los cuales se va a encontrar expuesto. Ahora, ¿qué son los equipos de protección personal? Como su definición lo indica, son aquellos dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador, que lo van a proteger ante uno o varios riesgos que puedan estar presentes en su trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Es por ese motivo que los EPPs son una alternativa temporal y contemporánea. Ojo, dependiendo las medidas preventivas, ya puede ser de carácter individual o colectivo. Marco legal. En la legislación peruana tenemos una ley que es la 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual en el artículo 21 y en el artículo 68 se establece que los EPPs deben utilizarse cuando exista algún determinado riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores que no hayan podido ser eliminados o controlados. En tal sentido, la empresa va a facilitar de EPPs asegurándose que los trabajadores lo utilicen y lo conserven de forma correcta. De igual manera, en el artículo 61 de la misma ley, se establece que el empleador va a adoptar las medidas necesarias de manera oportuna cuando se detecte que la utilización de indumentaria y equipos de trabajo o de protección representen riesgo específico para los trabajadores. Finalmente, nuevamente, en el artículo 79 se establece también, con respecto al tema de los EPPs, que el trabajador debe utilizarlos de forma adecuada. ¿Qué más? Tenemos diferentes tipos de organismos o instituciones nacionales o internacionales que van a establecer normas técnicas con respecto a los EPPs. ¿Cuáles son? Tenemos a INDECOPI, que es el Instituto Nacional de Defensa de Competencia y de la Protección de Propiedad Intelectual, ¿no? Que establece normas técnicas nacionales con respecto al tema de los EPPs. Ahora, con respecto a los organismos internacionales, vamos a tener el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, más conocido como ANSI, la cual es un organismo sin fines de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en Estados Unidos. Luego tenemos al Comité Europeo de Normalización, conocido como con sus siglas CEM, la cual establece normas técnicas, ¿ya?, con respecto al tema de EPPs, no solamente EPPs, sino también servicios, productos, procesos o algún tipo de sistema, pero en Europa, ¿no?, de la cual también nosotros a nivel nacional la podemos utilizar. Clasificación de los EPPs. ¿Cómo se clasifican los EPPs? Primeramente, existen diversos equipos de protección personal para diferentes partes del cuerpo. Como podemos observar, tenemos, en la imagen van a poder observar que hay protección a la cabeza, protección a los oídos, protección a los ojos, protección a las vías respiratorias, protección a las manos y protección a los pies. Pero debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones antes de proporcionar un equipo de protección personal al trabajador. ¿Cuáles son? En tal sentido, deben ser lo siguiente. Debe responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo, debe tener en cuenta las condiciones anatómicas, fisiológicas y el estado de salud del trabajador, y finalmente, en caso de riesgos múltiplos que exijan la utilización de diversos tipos de EPPs o varios EPPs, estos deben ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación al riesgo presente, ¿sí? Empezamos con la primera parte, protección de lesiones cerebrales. ¿Cuál es el EPP adecuado que vamos a utilizar para este tipo de riesgo? Va a ser el casco de seguridad. Ahora, este EPP para la protección a la cabeza debe cumplir la siguiente norma. ¿Cuál es? La ANSI Z89.1-2014. Como pueden observar en la imagen, tenemos ahí un casco de seguridad. El casco de seguridad tiene diversas partes. Se va a conformar por una parte superior que se conoce como casquete, tiene la parte de atrás que se conoce como ala o la parte delantera que se conoce como visera. Asimismo, dependiendo la actividad o cómo la vayan a realizar, tienen que utilizar un barbiquejo. En la parte interna vamos a tener una banda de sudor,
vamos a tener los arnés, vamos a tener la nuquera, esta es la nuquera, el tafilete y las suspensiones, los puntos de suspensión que van a amortiguar la caída de algún objeto. Si hablamos de casco, tenemos dos tipos de casco, ¿ya? Casco tipo número 1 y tipo número 2. Esto está de acuerdo o es según el impacto. Por ejemplo, en industria vamos a utilizar el casco tipo 1, que tiene una parte superior, una parte delantera que nos protege ante la caída de objetos. Pero en minería vamos a usar el tipo 2, que es un casco que nos protege ante impactos que puedan venir de la parte superior o de los costados, ¿no? Como ustedes pueden observar. Ahora, los cascos también se clasifican. Hay diversos tipos de clases de casco. Tenemos clase G, clase E y clase C. ¿A qué se refiere con clase G? Son aquellos que nos protegen ante choques eléctricos de hasta 2200 voltios. Tenemos clase E, que son aquellos cascos de seguridad que nos van a proteger contra choques eléctricos de hasta 20.000 voltios. Y finalmente tenemos los cascos clase C. Son aquellos comunes, generales, que no nos van a proteger contra algún riesgo eléctrico ni sustancias corrosivas. Veamos el siguiente video. Como han podido observar, en el video anterior hemos podido visualizar cómo es que el casco de seguridad nos protege ante los impactos de diversos objetos que puedan caer en altura, ¿no? Entonces, es importante, señores, de que el casco lo utilicemos de forma adecuada. Continuando, vamos a revisar ahora lo que corresponde a protección de lesiones en los ojos y el rostro. ¿Cuál es el EPP adecuado? Va a ser aquellos que cumplan la siguiente norma, que es la norma ANSI Z87.1-2015. Si hablamos de protección visual, tenemos aquellos que son los lentes de seguridad y los protectores faciales. Ahora, estos dos tipos de EPPs de protección visual y facial deben haber pasado una prueba, que se conoce como la prueba de impacto de lentes o de los lentes. Y se clasifican de dos maneras, de impacto básico y de alto impacto. ¿Cuáles van a ser aquellos de impacto básico? Son aquellos que debe pasar la prueba de la bola de acero de un diámetro de pulgada, la cual cae a una altura de 50 pulgadas, ¿no? Esa es la resistencia que debe tener para que sea clasificado como impacto básico. Luego tenemos la otra prueba, que es la prueba de alto impacto, en la cual se hace una prueba de alta velocidad con una bola de acero de 1/4 de pulgada, la cual es lanzada a diferentes velocidades. Y esto está en función al EPP. Por ejemplo, en el caso de los lentes de protección, esto es lanzado a una altura a una velocidad de 150 pies por segundo. En el caso de las monogafas, será lanzado a una velocidad de 250 pies por segundo. Y finalmente, los protectores faciales van a ser lanzados a una velocidad de 300 pies por segundo. Ahora, ¿cómo podemos saber que los EPPs de protección a los ojos y al rostro cumplen la norma técnica? Cuando tengamos un EPP, vamos a poder visualizar en uno de los brazos, ¿no?, que sale la norma técnica que debe de cumplir. Ustedes lo van a poder visualizar en esta parte, que debe decir Z87, como la que indica acá, la norma ANSI. ¿Dónde la vamos a poder visualizar? Acá, la norma del fabricante que cumple. Ahora, con respecto a los protectores faciales, hay dos tipos, ¿no? Protector facial y casco de seguridad, o también conocido como careta para trabajo de soldar.
Con respecto a los lentes, tenemos diversos tipos de lentes. Tenemos lente de seguridad de impacto básico, lente de seguridad con protección UV, las monogafas tipo Googles, son las de acá, las que ustedes pueden visualizar. Y acá tenemos los lentes de seguridad de alto impacto. También hay lentes de seguridad de alto impacto ajustables. Con respecto al protector facial, tenemos protector facial con Raccheck, es los que utilizan más en trabajos de esmerilado, etc. Pero hay aquellos protectores faciales que pueden adaptarse fácilmente al casco, como el que podemos visualizar acá. Tenemos la careta de protección con visor para soldadura y careta de soldar fotosensible. Es aquel que se oscurece cuando se empieza a iniciar el trabajo de soldadura. Y por la coyuntura actual, se ha implementado también lo que se conoce como el protector facial contra el COVID-19. Ojo, este protector facial no tiene esa clasificación de impacto básico o alto impacto, ¿no? Solamente nos protege ante las partículas que pueden haber en el ambiente y que puedan chocar con nuestro rostro y pueda tener contacto con nuestra vista. Protección de lesiones a los pies. El EPP que se debe utilizar para la protección a los pies deben cumplir las siguientes normas: la NTP 241, la ASTM F2412-05 y la ASTM F2413-05. Las botas de seguridad se clasifican de la siguiente manera, ¿no? Hay diversos tipos de botas de seguridad. Tenemos botas con punta de acero, tenemos aquellos zapatos dieléctricos, ¿no? Que son resistentes a liberaciones de energía. Tenemos las botas de PVC con suelas antideslizantes. Y para aquellos trabajadores que hacen trabajos en caliente como soldadura, esmerilado, etcétera, utilizan un protector sobre el calzado, que es escarpines de cuero. Como ustedes pueden observar, acá tenemos una imagen de una bota de seguridad, la cual tiene diversas partes. Por ejemplo, tenemos para aquellos trabajos que son eléctricos, tienen elementos de material dieléctrico en esta parte que tienen que cumplir aquellas normas que se mencionaron anteriormente. Tiene una parte superior con diseño ergonómico, la parte delantera de la bota es un diseño que le permite una impermeabilidad al calzado, la punta de acero, ¿no? En la parte delantera, que nos protege ante la caída de objetos pesados que puedan caer, las suelas antideslizantes, plantilla antiperforante, en el caso de que vayamos a pisar algún clavo, ¿no? O alguna superficie expuesta, filuda, etc. Con respecto a protección de lesiones en las manos, tenemos los guantes de seguridad y estos deben cumplir con las siguientes normas. Por ejemplo, acá tenemos la norma 4EN 420, requisitos generales. Este hace referencia a los diferentes tipos de tallas que tenemos, tallas desde la 6 hasta la 11, con sus respectivos diámetros o dimensiones. Ahora, estos guantes se clasifican en categorías: categoría 1, categoría 2, categoría 3. La 1 hace referencia a guantes de protección a riesgos mínimos, como por ejemplo en jardinería o manipulación de detergentes. En la categoría 2 tenemos los guantes de protección de riesgos medios. ¿Y cuáles son estos riesgos? Riesgos mecánicos en industria. Y finalmente, categoría 3, los guantes de protección a riesgos específicos. Y estos pueden ser cuando se van a hacer trabajos eléctricos. Ahora, con respecto a la codificación, cuando nosotros tengamos un guante en la mano, vamos a poder visualizar estas normas. Por ejemplo, aquellos guantes que se utilizan para proteger contra productos químicos o microorganismos tienen que tener esta codificación, EN 374. Esto quiere decir que en laboratorio de control microbiológico y físico-químico vamos a utilizar este tipo de guantes, en la cual va a salir una codificación A hasta la L. Esto quiere decir dependiendo de qué sustancia se va a manipular. Ahora, tenemos otra norma, la norma EN 388, hace referencia contra riesgos mecánicos. Si vamos a utilizar un guante en mantenimiento o en alguna actividad en la cual hay un riesgo mecánico, debe salir o debe indicar esta codificación, la cual está clasificada en números. ¿Qué significa cada número?
de acuerdo al nivel mínimo de rendimiento. Por ejemplo, el A hace referencia a resistencia a abrasión, el B hace referencia a resistencias de corte por cuchilla, el C hace referencia a resistencias por rasgados y el D hace referencia a la perforación que puede tener estos guantes. Y estos se clasifican de 1 hasta 4 y en algunos casos hasta 5. Eso quiere decir que a mayor número, mayor resistencia a estos niveles. Tenemos también el guante que cumple la norma EN 407, que hace referencia a riesgos térmicos de calor o fuego. Acá podemos visualizar cuál es el icono y cuál es su clasificación, ¿no es cierto? Si vamos a utilizar un guante para manipular alguna superficie o algún objeto caliente, debe tener esta norma visible. Y esto se clasifica según el nivel de rendimiento, de A a la F. Por ejemplo, el A hace referencia a resistencia o rendimiento en casos de inflamabilidad, B, calor por contacto, C, calor convectivo, D, calor radiante, E, pequeñas salpicaduras de metal fundido en el caso de soldadura, F, grandes masas de metal fundido, ¿no? Y se clasifican en una numeración del 1 al 4 según el nivel de rendimiento. Muy bien, si hablamos de guantes de seguridad, vamos a hablar de toda una variedad, como han podido observar, de acuerdo a las normas técnicas, ¿no? Tenemos guantes de cuero banana para trabajos mecánicos, guantes de cuero reforzado para algunos trabajos mecánicos más forzados, y guantes de cuero para soldar, en el caso de trabajos de soldadura, esmerilado, etc. También tenemos guantes de hilo con palma de nitrilo. El nitrilo son resistentes, es un material resistente a algunos productos químicos que son corrosivos. Tenemos guantes de hilo para maniobra de montaje. También existen estos guantes de seguridad de Hycron, guantes de seguridad de PVC, guantes caña larga resistente al calor. En algunos procesos productivos vamos a utilizar estos guantes, ¿no? Y finalmente tenemos los guantes de seguridad dieléctrico, que quiere decir que son los que se van a utilizar si vamos a manipular un tablero eléctrico o vamos a hacer trabajos en una subestación eléctrica. Protección auditiva. El EBP para la protección auditiva debe cumplir con la siguiente norma, que es la ANSI S3.19. El oído está conformado por tres partes. La parte externa, la parte media, que cuenta con la membrana timpánica, el martillo, el yunque, el estribo, y la parte interna, que cuenta con el cóclea, los canales semicirculares, el nervio vestibular, el nervio facial y el nervio auditivo. Este órgano es muy importante porque nos permite escuchar los diferentes tipos de sonidos que tenemos en el ambiente. Pero si este sonido supera un nivel, ¿no?, una intensidad, una fuerza, puede generar algún tipo de daño interno. Y con el tiempo podemos sufrir una degradación de la capacidad auditiva. Ahora, ¿qué es el ruido? La definición me indica que es todo aquel sonido desagradable o molesto que generalmente es aleatorio y que no tiene componentes bien definidos. O en pocas palabras, la OMS lo define como aquel sonido indeseable. Por ejemplo, en la gráfica de la derecha ustedes van a poder observar los niveles, tipos, bueno, los diferentes tipos de sonidos que generan algunos objetos, equipos que nos puedan rodear. Por ejemplo, miren, la caída de las hojas secas pueden generar un ruido, bueno, o un sonido de 20 decibeles aproximadamente. La lluvia va a generar un sonido de hasta 50 decibeles. Luego, superior a ello, ya se va generando el ruido, porque ya es un sonido un poco desagradable, un poco molesto. Por ejemplo, el tránsito de los vehículos de carga pesada pueden generar hasta 80 decibeles. Una secadora, una máquina en funcionamiento, como por ejemplo en PB1, en GB1, en GB2, etc., pueden generar hasta 90 decibeles. Ahora, si nos encontráramos en una pista de aterrizaje, un avión, el despegue o el aterrizaje de un avión puede generar hasta 30 decibeles. Ya si se supera los 140 decibeles de ruido, se va a generar un dolor interno en el oído por esa exposición. Ahora,
La norma peruana, que es la RM-375 del 2008 del Ministerio del Trabajo, establece un siguiente cuadro, que son los límites permisibles con respecto al ruido. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en un ambiente durante 8 horas, en la cual se superan los 85 decibeles de ruido, entonces tenemos que utilizar protección auditiva. En caso, si trabajáramos en un ambiente durante 4 horas, en la cual estemos expuestos a un nivel de 88 decibeles, tenemos que utilizar protección auditiva. Y así sucesivamente, como ustedes pueden visualizar en el cuadro. Ahora, pero ¿cómo yo puedo medir el ruido? ¿Qué equipos tenemos con qué equipos contamos para poder medir el ruido? Este se llama o se conoce como sonómetro, que es aquel equipo que ustedes pueden visualizar. Este equipo me va a permitir medir el ruido ambiental. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si una persona está expuesto constantemente a este ruido desagradable, le puede generar las siguientes enfermedades. Por ejemplo, molestias, estrés, trastornos de sueño, alteraciones de conducta, bajo rendimiento, hipertensión, enfermedades del corazón, entre otros. Esto podría también repercutir en la diabetes o la obesidad. Para evitar todo ello, ¿sí?, tenemos que utilizar los siguientes EPPs. Ahora, los diferentes tipos de protección auditiva van a ser los siguientes. ¿Cuáles son? Tapones auditivos reutilizables, ¿no? Son aquellos que están conformados por un cordón y los tapones auditivos. Pero también en planta podemos contar con tapones auditivos desechables, que son como los que ustedes observan, que solamente se utilizan al inicio de la jornada y finalizada la jornada laboral, lo desechamos, ya no lo podemos utilizar al día siguiente. También tenemos lo que se conocen como las orejeras, pero hay dos tipos de orejeras: orejeras tipo copa y orejeras adaptables al casco. Protección respiratoria. Los CPPs para la protección respiratoria deben cumplir con la siguiente norma, que es la NIOSH 42 CFR, parte 84. Primero tenemos que definir cómo está compuesto el aire. El aire está compuesto por diferentes tipos de gases. Entre ellos está el nitrógeno, que corresponde más o menos a un 78.09%, ¿no? ¿Qué más? Tenemos oxígeno. El oxígeno está en una composición aproximada de 21%. Luego tenemos el gas del argón, que está en una composición aproximada de 0.93%, y el CO2 en 0,03%. Ahora, no solamente son los únicos gases, hay otros gases como por ejemplo el helio, el neón, el xeón, el hidrógeno, etcétera, ¿sí? Pero también tenemos contaminantes en el medio ambiente, los cuales pueden ser polvos, nieblas, humos, gases, vapores y ambientes con deficiencia de oxígeno. Ahora, primeramente hay que definir cómo se clasifica o cuáles son los diferentes tipos de protección respiratoria, las cuales son dos. La parte número 1 van a ser los purificadores de aire, que van a ser, por ejemplo, los respiradores de media cara con sus filtros y los respiradores antipolvo. Asimismo, también contamos con los abastecedores de aire, los cuales van a estar compuestos por un tanque de oxígeno, un tanque de aire, mejor dicho, y un respirador de cara completa conocido como full face, el cual este sistema nos va a permitir abastecer de aire en ambientes en los cuales hay una deficiencia de oxígeno. Ahora, como se había comentado, los CPP de protección respiratoria se utilizarán cuando los contaminantes en el ambiente, ya sea en el trabajo, nos puedan generar algún tipo de daño. ¿Cuáles son estos contaminantes? Como se mencionó, estaban primero los polvos. Los polvos, como pueden observar en la imagen, ¿no?, se forman cuando un material sólido se quiebra, se muele o se tritura. Cuando menor es la partícula, más tiempo quedará suspendida en el aire, siendo la mayor probabilidad de ser inhalada. Así como ustedes pueden observar, acá hay unos señores que están haciendo un trabajo de construcción en la cual se está generando bastante material particulado en el ambiente, el cual es el polvillo, ¿no? Y esto termina siendo inhalada. Por consiguiente, hay que utilizar una protección respiratoria.
El otro tipo de contaminante van a ser las nieblas, que son aquellas pequeñas gotas de líquido que normalmente son producidas por operaciones de pintura con alguna pistola a presión o condensaciones que puedan quedar suspendidas en el aire, ¿no? Así como la que ustedes pueden observar en la imagen. También tenemos los humos. Acá, por ejemplo, vamos a ver a un señor que está generando algún tipo de trabajo de soldadura, en la cual esto quiere decir que los humos ocurren cuando un metal se funde, o sea, se calienta, se vaporiza y se enfría rápidamente, formando partículas muy finas que quedan suspendidas en el aire, como la que ustedes pueden observar, ¿no? Luego tenemos los gases, ¿no? Que son aquellas sustancias que a la presión y temperatura del ambiente están en estado gaseoso y son siempre invisibles. Por ejemplo, aquí vamos a poder observar, ¿no? Acá ya pierde porque en realidad es visible este tipo de gas, es una fuga de gas natural, ¿no? Y se puede visualizar de la siguiente manera. Y finalmente tenemos otros tipos de contaminantes que van a ser los vapores, que son aquellas sustancias que se evaporan de un líquido o sólido de la misma manera que el agua se transforma en vapor. Y generalmente se caracteriza por su olor. Aquí vamos a tener agua caliente en la cual se van a ver las partículas del vapor, ¿no? En su estado gaseoso, o sea, es visible. Ahora, ¿dónde más podemos ver este tipo de contaminantes de los vapores? Por ejemplo, si tenemos querosene o tenemos gasolina, se van a generar pequeñas partículas que se van liberando al ambiente, que nosotros nos podemos dar cuenta porque sentimos ese olor de la gasolina, ¿no? Es un ejemplo de ello. Bueno, ¿cuáles van a ser los diferentes tipos de protección respiratoria? Como les había mencionado, teníamos respiradores. Respiradores antipolvo van a ser, por ejemplo, las dos primeras de acá, ¿no? Los respiradores N95, que tienen esta característica, y los respiradores N100 que tienen esta característica. Esto quiere decir que, ¿a qué se refiere con 95 y 100? 95 es la referencia a un 95% de eficacia de retención de partículas del ambiente, ¿no? Y 100, N100 hace referencia a un 100, casi un 100% de eficacia de retención de partículas en el ambiente. Ahora también tenemos los respiradores, ya sea de media cara o cara completa, ¿no? Las cuales van a ir acompañadas de los respectivos cartuchos, dependiendo el tipo de contaminante. Si voy a trabajar en un ambiente, como por ejemplo, en laboratorio físico-químico, ¿ya? En la cual voy a combinar algunos productos o algunos reactivos y esto me va a generar vapores o gases, tengo que utilizar mis filtros, mis cartuchos contra gases, ¿no? Multigases en este caso, ¿no? Acá podemos visualizar un ejemplo de cartuchos contra multigases. Esto va a ir acompañado o unido a los respectivos respiradores, ya sea de media cara o cara completa. Si estoy en mantenimiento y voy a hacer un trabajo de soldadura o tal vez de esmerilado, tengo que utilizar filtro contra humos metálicos, los cuales van a ser los que se encuentran acá, ¿sí? Y por la coyuntura actual, tenemos otro tipo de protección respiratoria, que son las mascarillas quirúrgicas, que nos protegen ante las partículas que puedan quedar suspendidas en el ambiente, que nos puedan generar algún tipo de contagio por el coronavirus. ¿Cómo seleccionarlos? ¿Cómo seleccionar los EPPs? Las consideraciones básicas que debemos de seguir para poder seleccionar un EPP está de acuerdo a la actividad que se va a realizar y según el ambiente de trabajo. Para todo EPP, o sea, todo equipo de protección personal, se requiere de la evaluación de los riesgos presentes en el ambiente de trabajo. Y esta evaluación la va a realizar el área de SOMA. Y estos criterios que va a seguir están de acuerdo a los riesgos a los cuales va a estar puesto. Por ejemplo, para la selección de la protección visual y facial, tenemos que verificar cuáles son los riesgos mecánicos, cuáles son los riesgos térmicos, si es que hay riesgos químicos o la exposición a las radiaciones. Por ejemplo, si yo estoy en transportes y trabajo en la parte externa de planta, estoy expuesto al sol, estoy expuesto a la radiación UV. Eso quiere decir que tengo que utilizar lentes oscuros con protección UV. En el caso de la protección a los pies, esto está de acuerdo a los riesgos mecánicos,
si hay riesgos térmicos o si hay riesgos eléctricos, ¿no? Si yo soy de mantenimiento, soy del área o la sección de electricidad y tengo que hacer trabajos en tableros eléctricos, tengo que utilizar mis botas dieléctricas. En el caso de la protección a las manos, tengo que evaluar si hay riesgos mecánicos, si hay riesgos térmicos, riesgos químicos o biológicos, o si hay riesgos eléctricos. Esto está de acuerdo a ese tipo de trabajo que yo voy a realizar y dependiendo de ello voy a utilizar la protección a las manos que corresponda. En el caso de los oídos, ¿no? Para la selección de este EPP debo tener en consideración las siguientes características del ruido. Por ejemplo, cuál va a ser el nivel de atenuación del EPP, cuál va a ser la calidad certificada, cuál va a ser la compatibilidad del EPP, cuáles van a ser las condiciones ambientales y la salud del operario. ¿A qué se refiere con nivel de atenuación? Se refiere al nivel de reducción del ruido que se va a generar cuando utilice un determinado EPP de protección al oído. Por ejemplo, miren, acá tenemos los tapones auditivos reutilizables, ¿no? Su nivel de reducción es de 23 decibeles. Eso quiere decir que el nivel al cual yo está expuesto de ruido, al yo utilizar estos tapones auditivos, se va a reducir este nivel. En el caso de los tapones auditivos desechables, ¿no? Su nivel de reducción del ruido va a ser de hasta 32 decibeles, o sea, es más eficaz. En el caso de las orejeras, como las que ustedes pueden observar acá, su nivel de reducción del ruido va a ser de hasta 28 decibeles aproximadamente. Finalmente, en el caso de la selección de la protección respiratoria, está en función a la efectividad del dispositivo contra la sustancia o partícula que se encuentra en el ambiente, la concentración máxima de la sustancia presente y el confort y aceptabilidad de la persona cuando usa este dispositivo. Es por eso que dentro de lo que se conoce como la selección de la protección respiratoria se hacen diferentes tipos de pruebas. Entre ellas va a ser la prueba de ajuste, ¿no? ¿Cómo, en qué consiste? Por ejemplo, acá vamos a ver un especialista, ¿no? Que va a liderar este proceso de prueba en la cual la persona que se va a encontrar expuesta a este contaminante en el ambiente tiene que hacer la prueba del uso del respirador. En este caso está utilizando un respirador de media cara con filtros P100, ¿ya? Entonces se coloca tipo un casco, ¿no? En la cual el técnico especialista va a inyectar un tipo de aroma, ¿no? A este ambiente en el cual se encuentra la persona, y si la persona llega a detectar o llega a percibir este olor, eso quiere decir que la protección es la inadecuada, ¿no? Tiene que utilizar otro tipo de filtro o tal vez no ha sellado correctamente o no se está colocando correctamente el respirador. Eso quiere decir que no hay un ajuste adecuado. Uso y mantenimiento de los EPPs. Para el uso correcto del respirador de media cara debemos de seguir 4 pasos que son muy sencillos. Paso número 1, vamos a colocar el respirador cubriendo boca y nariz con las correas sueltas. Paso número 2, debemos pasar la correa superior sobre la cabeza y colocando el arnés sobre la coronilla. Paso número 3, vamos a enganchar las correas detrás del cuello. Paso número 4, vamos a realizar el ajuste de la tensión de las correas hasta obtener un ajuste correcto. Finalizado ello, vamos a realizar la prueba de verificación del sello, en la cual vamos a realizar 2 pruebas. La prueba de exhalación, en la cual vamos a exhalar el aire, ¿no es cierto? Y si es que se hincha el respirador de media cara, eso quiere decir que el sello es el adecuado. La prueba de inhalación consiste en de que vamos a tapar con las ambas manos los filtros, ¿no? Y vamos a inhalar. Si al inhalarse se achica el respirador, eso quiere decir que el ajuste es el correcto. Ahora, si pasa lo contrario, debemos retirarnos nuevamente el respirador y realizar los 4 pasos que habíamos mencionado anteriormente. ¿Cuál es el uso correcto del respirador antipolvo? Son 3 pasos sencillos. Paso número 1, vamos a identificar el clic nasal interno y hay que sostener el respirador de manera que la parte externa esté apoyada en la palma de la mano y los elásticos deben permanecer debajo de la mano también.
Paso número 2, vamos a colocar el respirador por debajo del mentón hasta el clic nasal hacia arriba, ¿ya? Y luego vamos a colocar el elástico inferior en la nuca. Paso número 3, vamos a acomodar el respirador sobre el rostro y vamos a realizar el ajuste del clic nasal. Ahora, ¿cuál es el cuidado de los EPPs que debemos considerar? Debemos almacenarlos en lugares en los cuales la temperatura no sea la elevada y en los cuales tampoco el ambiente sea húmedo. Asimismo, estos respiradores, como los que ustedes pueden observar acá, debemos de colocarlos en bolsas herméticas y finalmente guardarlos en su respectiva gaveta. Ahora, con respecto a los lentes de seguridad, el proceso para la limpieza debemos revisar a diario los lentes de seguridad y limpiar con un trapo o un paño que no sea rugoso para que no se generen las rayaduras. ¿Cómo vamos a almacenar los lentes de seguridad? Debemos guardarlos en un lugar limpio y seco. ¿Y cómo va a ser el reemplazo? En caso estén rayados, rotos, doblados, entre otros, deben cambiarse lo antes posible, ya que estos equipos dañados van a impedir ver con claridad y sus características protectoras pueden verse de esta forma reducidas. Con respecto a la protección auditiva, tenemos dos tipos, ¿no? ¿Se acuerdan? Tapones auditivos y orejeras. En el caso de los tapones auditivos, ¿cuál es la forma correcta de utilizarlos? Lo primero que tenemos que hacer es con una mano coger el tapón auditivo y con la otra mano vamos a estirar el oído, ¿no? En ese momento colocamos el tapón auditivo. Pero antes debemos ajustar, debemos presionar el tapón auditivo y colocarlo en el oído hasta que haya sellado de forma correcta. En el caso de la orejera, como ustedes pueden visualizar, hay que usarlo de esta forma. Si tenemos el cabello largo, en el caso de las damas, no debemos ponernos encima del cabello. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el mantenimiento de los protectores auditivos? Primero debemos verificar, antes de utilizarlos, que no cuenten con bordes rotos, grietas o partes rotas. Las partes que se rompen, ¿no?, deben ser reemplazadas lo antes posible. En el caso de las orejeras, se puede utilizar agua tibia y jabón líquido para limpiarlo, ¿no?, y lavarlo. Hay que tener cuidado de que no tengan capas internas de la orejera que se encuentren húmedas, porque si se encuentra húmedo la orejera, no va a funcionar de forma correcta. En el caso de los tapones auditivos, reutilizables, ojo, pueden lavarse con agua tibia, jabonosa y un cepillo de dientes, ¿no?, que se puede utilizar para poder fregar el tapón auditivo y poder sacar todas las impurezas. En el caso de los guantes de seguridad, ¿no?, ya si tenemos unos guantes de seguridad que se encuentren en este estado, debemos de cambiarlos, ¿no? Los guantes deben encontrarse en buen estado al momento de utilizarlo. Deben estar limpios antes de utilizarlo. Los guantes de tela y cuero deben ser limpiados regularmente o en caso contrario vamos a descartarlo. En el caso de las personas que son alérgicas al látex, no deben utilizar este tipo de guantes. Debemos inspeccionar regularmente nuestros guantes para verificar que no se encuentren desperfectos, grietas o desgarros. Generalmente la vida útil de los guantes guarda mucha relación con las condiciones del trabajo y la calidad en la cual nosotros le damos su mantenimiento respectivo. Siempre deben conservarse en lugares limpios y secos porque recuerden, por un tema de higiene, estos EPPs van a estar en contacto con las manos, ¿ya? Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.